Quiero recordarles que en el Salón Pacífico hay más conferencias. Los invitamos a que las tengan en cuenta. E-commerce, ecología y coyuntura con CCR. En el Salón Pacífico están desarrollando esa conferencia. También les comento que, bueno, en el Salón de Expositores hay un montón de cosas interesantes por conocer en cada uno de esos stands, y también muchos contactos para hacer buenos negocios. Bueno, ahora seguimos con otro plato fuerte, la presencia de Guillermo Oliveto, CEO de la consultora W, quien vendrá a hablar de un año con sorpresas en el que es necesario pensar. Auspiciado por Carrefour, invitamos a Guillermo Oliveto a este escenario y lo recibimos con un aplauso, claro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como siempre es un gusto estar acá. Este año con esta gran innovación del evento de retail más importante de la Argentina, hacer este nuevo formato, ¿no? Este nuevo escenario. Comparto algunos de los puntos que señalaba Carlos recién en su diagnóstico. Y por eso el título de la presentación de este año, de que es necesario pensar y de que entramos en un contexto donde muchas variables combinadas empiezan a construir una lectura mucho más compleja de la que veníamos teniendo hasta acá de los acontecimientos, sociedad, consumo, política. Obviamente hay que hablar de política, creo que ya quien quiera evitar el tema, por más espinoso que resulte, es inviable. Hoy la política marca muchísimo la agenda, no solo social, sino por supuesto también la agenda de los negocios, y por lo tanto luego vamos a hablar también de marcas y comunicación. La presentación tiene dos partes. Una primera parte, si quieren, un poco más conceptual, creo que hace a cómo podemos pensar lo que viene, donde lo que viene es una mezcla rara entre el largo y corto, donde por un lado parecería que falta poco y por otro lado parecería que falta muchísimo, donde cada día parece un chicle y donde todo el tiempo hay novedades y hay que vivir permanentemente conectado al online para ver qué es lo que está pasando. Y en la segunda parte de la presentación, tratando de coincidir o tratando de plantear, por lo menos que creo que es la manera de pensar este momento diferente en la Argentina, que claramente no es el 2010 ni el 2011, tiene que ver con, bueno, qué podemos esperar para este escenario e inclusive qué podemos imaginar 2015 en adelante. Voy a arrancar por esta idea de el marco mental. ¿Qué significa el marco mental? No pienses en un elefante. ¿Qué pasa si yo les digo, no pienses en un elefante? Y además les digo que, por favor, por nada del mundo, piensen en un elefante. Automáticamente, si yo les preguntara en qué están pensando, la gran mayoría de ustedes me contestaría eso, en un elefante. Esto lo planteó un lingüista cognitivo americano que se llama George Lakoff, experto en comunicación y en comunicación política, cuando definió qué era el marco mental. Lakoff le hizo este ejercicio a sus alumnos de la Universidad de Berkeley, en California, y ninguno podía dejar de pensar en el elefante. Lo que dice Lakoff es que un marco teórico, en definitiva, son estructuras mentales que conforman nuestro modo de ver el mundo. Como consecuencia, lo que construyen es cuáles son nuestras metas, los objetivos que nos proponemos, con qué modelo pensamos. En definitiva, lo que plantea Lakoff, de algún modo, es la idea un poco más antigua de paradigma. La novedad que le introduce es que cuando uno logra cambiar de marco, en definitiva lo que está cambiando es la manera de ver el mundo, y finalmente el cambio de marco es cambio social. Lakoff utiliza sus conocimientos para plantearle al Partido Demócrata en su momento que tenía que dejar de hablar en los términos del marco conceptual de los republicanos si algún día quería construir otra agenda. Ese es su aporte, que finalmente termina en el triunfo de Barack Obama en el 2008. ¿No? Cambiar las palabras, cambiar los ejes, hablar de otras cosas, hacer otro tipo de propuestas. Yo quiero tomar la enseñanza de Lakoff básicamente para plantearnos cuál debiera ser el marco mental nuevo con el que pensar este contexto de la Argentina actual y por lo menos futuro de corto y mediano plazo, y luego sí, qué podemos esperar del largo plazo. En primer lugar, creo que nadie puede hoy hacerse distraído con respecto a esto, ¿no? A un mundo que está
en plena efervescencia a partir de lo que fue la crisis del 2008 y que cada vez le cuesta más salir de esto. En algunos lugares un poco mejor, como en los Estados Unidos, en otros lugares todavía hay situaciones muy complejas como lo que sucede en España. Y con este tipo de planteos, ¿no? El planteo ácido sobre la distribución del ingreso, somos el 99%, toda la riqueza concentrada en el 1% y nosotros somos todo el resto, que se planteó en los Estados Unidos, el movimiento de los Occupy Wall Street, y también en España, mucho más concreto y más ácido, un país que era el lugar en que los argentinos en general tendían a escapar o querían ir, y hoy tiene 27% de tasa de desempleo. Esa crisis, sobre todo en Europa, se llevó todo esto, por los votos, o por la fuerza, o por las leyes del mercado, pero se llevó todo esto. 16 primeros mandatarios en un periodo de 4 años, algunos de ellos muy relevantes, como Nicolás Sarkozy o como Rodríguez Zapatero. Otro pensador, que ustedes saben que sigo mucho, lo he mencionado en varias de las presentaciones aquí, que es el sociólogo, creo yo, uno de los más importantes hoy a nivel mundial, que es Zygmunt Bauman, y vengo insistiendo mucho con esta idea, porque me parece que es importante para entender, por ejemplo, el congelamiento de precios, o el acuerdo de precios, pongan el nombre que quieran, o es importante para entender por qué las paritarias no pueden cambiar o no lo que finalmente termine pasando en el día a día del negocio. Lo que Bauman dice es que hemos dejado atrás la antigua y prototípica sociedad de productores del siglo XX para entrar en una sociedad del siglo XXI que es la sociedad de consumidores, por lo cual de lo que estamos hablando empieza a tener cada vez más importancia. El pienso luego existo de Descartes, base del racionalismo y del pensamiento moderno, se ha transformado en algo que algunos podrían tildar más banal, que es el compro luego existo, y otros podrían decir, bueno, menos mal, ¿no? Para muchos de los que estamos acá, y por otro lado además, bueno, otra manera de pensar la vida, otra manera de disfrutar lo que uno va consiguiendo. El consumo finalmente se ha transformado en un vector de identidad e interpela a la gente y a la sociedad en función de eso, de cuánto pueden o no pueden comprar. Esta es la teoría de Bauman. Teoría global, ¿no? De hecho. Bajo esta teoría yo planteo esta idea de que nosotros tenemos que mirar cada vez más conjuntamente dos dimensiones que históricamente tendíamos a mirar de manera disociada. Un poco lo que decía Melconian recién. Obviamente la elección importa. Y no es una elección irrelevante, es terriblemente relevante por todo lo que hay en juego. Y también es relevante lo que pueda pasar con el día a día de los negocios. Por eso tenemos que mirar la elección y su correlato con el consumo, o el consumo y su correlato con lo que pueda pasar en la elección, ¿no? Esta es la idea del ciudadano consumidor. Fíjense si no, y con esto creo que puedo abonar la tesis. Lo que tienen acá, en primer lugar, es la gestión de Cristina Kirchner, podríamos haberlo mirado hacia más atrás, el índice de confianza de los consumidores, índice que mide la consultora Poliarquía, publica la Universidad Torcuato Di Tella todos los meses, y que lo que evalúa, tomado de un modelo de los Estados Unidos, es cuánta propensión hay a consumir, si es un buen o mal momento para, en nuestro caso, para vender, o si la gente cree que es un momento para endeudarse, para comprar una moto, para comprar un auto, un electrodoméstico, para abrir al supermercado, etc. El índice va de 0 a 100, tuvo valores muy altos, en algunos momentos, sobre todo comienzos de la gestión de Cristina, tuvo valores muy bajos, por ejemplo, en el momento de la crisis del campo, y luego recuperó muy fuerte, cosa que también hay que tener en cuenta. Muchos dicen que el dato del 54% y 37 puntos de diferencia tuvo que ver solo con el deceso del expresidente Néstor Kirchner. Yo creo que, y lo había escrito en su momento y publicado en el Diario de la Nación, una columna llamada Los mensajes del consumo, tuvo mucho que ver con lo que venía pasando con el consumo, tuvo mucho que ver con los números que venía teniendo la economía, sobre todo la microeconomía, hasta ahí. Gracias. De hecho, esto se empieza a ver en los festejos del Bicentenario y terminamos votando en octubre del 2011 con un índice de confianza del consumidor de casi 60 puntos, valor récord de vuelta. A partir de ahí se desplomó. Lo que pueden ver es una caída muy importante, el último valor, el mes de abril, 43 puntos, acá tienen el dato de marzo por la cuestión comparativa. Ahora miren la curva de abajo, color celeste. Lo que ven ahí es el índice de confianza, ya no en el consumo, sino en el gobierno. Bueno, son un espejo. Claramente un espejo, con la salvedad de que en el último tiempo la brecha se ha abierto un poco más. A estos niveles de consumo ya el impacto político es peor en términos negativos, digamos, no alcanza para dar vuelta a la curva, ¿no? Este consumo que vamos a ver ahora en qué niveles estamos. Mostrado esto, creo que la idea
de esta lógica del ciudadano consumidor, sobre todo en la última década en la Argentina, es cada vez más fuerte. Sucede en Europa, le costó el poder a 16 primeros mandatarios, pero también sucede y fuertemente en la Argentina, porque de hecho este gobierno ha transformado el consumo en una política de Estado desde prácticamente sus comienzos. Ahí va. Por lo tanto, mi conclusión de esta primera parte, y que es casi el nudo central de lo que quiero plantear como el cambio de marco mental, porque creo que hace al día a día el negocio de todos nosotros, es que el consumo antes era un tema de la microeconomía, era un tema de los mercados, era un tema de las empresas, un tema de esta sala, nada más, era un tema de nosotros, era un tema que cuando nos juntamos acá charlamos qué va a crecer, qué va a pasar, va a bajar, qué pasa con tal categoría, qué pasa en tal región, lo que me he dedicado durante muchos años de mi vida. Ahora es un tema social. Y por ende, nos guste o no nos guste, les parezca mejor o peor, habrá que desarrollar otras habilidades porque el consumo se ha transformado en un tema político, fuertemente político. Y esta es la gran diferencia de marco mental. El blanco sería el marco mental anterior, el negro sería el marco mental nuevo, que por supuesto incluye el anterior, pero requiere que empecemos a mirar otras cosas. Y por lo tanto, esto que viene pasando en el mundo también se verifica en la Argentina. En la década, si quieren, tomemos la década de los 90, tomemos el periodo de consenso de Washington en el mundo, tomemos globalmente hasta la crisis del 2008, la relación que había era lineal entre los mercados y la sociedad, no mucho más. Bueno, el Estado ha vuelto. Acá, en Estados Unidos, en Alemania, en España, en Grecia, el gobierno ha vuelto. Y esta interacción es la que tenemos que tener en nuestro nuevo mapa. ¿Cómo opera esta triangulación permanente? Y esto tiene múltiples aristas y nos cambia el día a día el negocio. Yo conozco muchos empresarios que dicen: estoy agotado de lidiar con cosas que no son mi tarea. Bueno, ahora son tu tarea, son nuestra tarea. No hay mucho más remedio. Ahora son nuestra tarea, es parte del trabajo. Las empresas, históricamente, en el anterior marco mental, tendían a pensar en lo que nos enseñó Porter, en los competidores, los clientes, los proveedores, el ambiente de mercado. Hoy tienden a pensar cada vez más que en un segundo anillo, que es también el ambiente del no mercado. Tiene que ver con los reguladores, tiene que ver con los gobiernos, tiene que ver con las ONG, tiene que ver con los activistas, tiene que ver con un montón de cosas. Vamos a un ejemplo muy claro. Una compañía sumamente exitosa del mundo del retail, que le fue muy bien en el desembarco en Argentina, muy deseada, muy esperada, llegó tarde, todo el mundo cuándo viene, y de hecho tiene más de 60 tiendas abiertas. Estoy hablando de Starbucks. Un día, un community manager joven, que recién empezaba, que no terminaba de leer, digamos, que solamente leía esto, se quedó sin pasos. Por un tema que cualquiera de ustedes podrá imaginar cuál fue. Alguna restricción, alguna traba, alguna cosa, el año pasado. Y se le ocurrió tuitear, en la lógica del círculo amarillo: perdón, no tenemos nuestros vasos, nos tenemos que arreglar con estos vasos nacionales que, bueno, son lo que hay. Algo así. Las redes sociales explotaron y la marca entró en crisis. A las 6 horas salió el que era el gerente general de la compañía en ese momento, muy acertadamente pidió disculpas por las disculpas, porque entendía fuertemente que en este contexto decir eso totalmente jugaba en contra de la marca. ¿Por qué? Porque estaba jugando en contra de la producción nacional, de que su valor de época, de lo que puede hacerse en la Argentina está al mismo nivel de lo que puede hacerse afuera, etcétera, etcétera, etcétera. La cantidad de cosas que están instaladas hoy en la sociedad. Entonces, estos son los clics que tenemos que hacer para pensar también en el no mercado como parte de nuestra tarea. Este es un estudio del MIT que viene hablando que esta es la nueva frontera de la estrategia, el no mercado, que es el nuevo desafío del empresariado, y lo que dice, en definitiva, es que las compañías como ductos que en definitiva transportan valor en el mundo, tienen que estar permanentemente atentas a lo que opinan las comunidades que las rodean, y esto es mirar el no mercado. Y estas comunidades aparte conocen todas las herramientas que tienen las compañías, ¿no? Manejan redes sociales, manejan activistas, saben hacer comunicación, etc. Y cierra el análisis del MIT, que fue publicado en su momento en la revista Gestión, con una frase que dicen que se usa muchísimo en Washington. Y la frase es la siguiente: en política
si usted no está sentado a la mesa, será parte del menú. No tenés mucha opción. No. O te ocupás o alguien se ocupará. Quiero cerrar la idea con algo que es bastante viejo, pero muy vigente, que es un manifiesto de un grupo de pensadores que lo llamó Club Train, que lo lanzó en 1999 cuando comenzaba Internet. Y estos pensadores lo que dijeron es: los mercados son, a partir de ahora, a partir de este nivel de información que hay, conversaciones. 1999, no 2013 como estamos. ¿Qué decía el manifiesto de Blue Train? Los mercados son conversaciones, los mercados consisten en seres humanos, no en sectores demográficos. Las consideraciones entre seres humanos, las conversaciones entre seres humanos suenan humanas. Hablemos que a la gente de lo que nos pasa. La Internet hace posible todas estas conversaciones. Cada vez los ciudadanos tienen más información sobre nosotros, inclusive a veces mejor de la que pudiéramos tener nosotros. Lo último que planteaba, son 95, pueden buscarlo en Internet, ¿no? Bajé solo 7. No hay secretos, no hay más secretos. El mercado se ha vuelto transparente y si no hablas humanamente, el discurso suena totalmente hueco. Algunas de las cosas que planteaba Club Train. Síntesis entonces del cambio de marco mental. Hoy los ciudadanos votan como consumidores, lo vimos, ciudadano consumidor. El consumo crecía violentamente 2010-2011, tasas de 7-8% de crecimiento de la economía, algunos mercados creciendo 2 dígitos. Bueno, el gobierno ganó por el 54% de los votos. Y con 37% de brecha contra el segundo. Ahora, en este contexto, las marcas están obligadas, les guste o no, a actuar como políticos. Por ejemplo, leer si conviene o no conviene decirlo de los vasos y cómo. Y finalmente, además, los políticos obviamente han aprendido y comunican como marcas. Porque a la hora de votar, al final todo es una góndola, ¿no? En algún lugar elijo tal o cual. Fíjense cómo se interrelacionan estas 3 dimensiones. Pensando específicamente en lo que nos toca, en las marcas. Ojo, el silencio también es un mensaje. Uno dice, bueno, no hablo, no digo nada, también es un mensaje. No hablar es hablar. Segundo punto, que es imposible que todos te quieran, como pasa en la política, por eso los políticos tienen imagen positiva, negativa y el neto. Están todas mucho más expuestas, todos estamos mucho más expuestos. Por lo tanto, es clave, aún en un renuncio, tener una filosofía que te sostenga o que te permita que tus valores se conozcan y de bueno, me equivoqué, como pasó en el caso de Starbucks, rápidamente corrigió y siguió siendo terriblemente exitoso. Necesitan encontrar un discurso o un relato, si quieren. Yo no tengo ningún problema con la palabra relato. Me parece que todas las marcas tienen su relato, por supuesto el gobierno tiene el propio y la oposición tendrá que construir un marco mental propio que le permita contrarrestar ese relato. No me parece que sea algo para preocuparse en ese sentido. Después habrá que ver cómo compiten esos relatos por el sentido, ¿no? Se ven forzadas fuertemente a tomar posición. Esto también nos obliga a tener una mirada mucho más amplia y además las marcas viven en campaña. Voy a poner un ejemplo, un video de una compañía que tenía casi prohibido por norma hacer comunicación. Una compañía que ni siquiera es de consumo masivo. Una compañía que es B2B, una compañía que mucha gente no conoce ni sabe de qué se trata. Y en un momento, teniendo en cuenta este nuevo contexto, decidieron hacer comunicación. Y lo hicieron muy bien. Y por eso traigo el ejemplo, porque me parece que es la mejor síntesis. Imagínense si esto hace a alguien que vende algo que probablemente el 95% de la gente no tiene ni idea de qué se trata. ¿Qué queda para el consumo masivo donde nuestras marcas permanentemente entran a la vida cotidiana de millones de argentinos? Veamos ahora sí la película. Mi papá tenía un optimismo siempre muy fuerte, un grandísimo optimismo, confianza también en los hombres y confianza en la ayuda que podía dar la amistad. Cuando él fue a la Argentina en el 46,
Tenía 51 años. No sabía si iba en Colombia o en Venezuela o en cualquier parte de la América del Sur. Pero después se quedó en la Argentina porque la Argentina le gustó más de todas las otras partes. Se encontró enseguida muy bien. Siempre decía que la Argentina era su esposa, Italia su madre. Entonces él se sentía muy, muy ligado a la Argentina. Insisto, una compañía que no hace comunicación habitualmente. Ok, este es el cambio de marco mental que quería plantear. La idea de cómo pensar lo que viene. ¿Qué viene? Primero, claramente algo distinto. Veníamos trabajando en un contexto que empujaba al 7, al 8, salvo el año 2009. En general, había que ponerle mucha velocidad a ese mercado, porque el mercado te lleva por delante, ¿no? Te venía a comprar. Lo que vamos, y estamos, y creo que sigue, es un contexto de este orden. El 1, del 2%, algunas cosas será 3, vamos a ver algunos números. Pero me parece que el quiebre es muy fuerte en términos de qué tipo de escenario de negocio vamos a tener. ¿Quiere decir esto que no hay más negocio para hacer? Para nada. ¿Quiere decir esto que a los botes? No, creo que no. En tanto y en cuanto por lo menos se mantengan algunas de las proyecciones que hasta hoy se pueden ver. Comparto con Begoñán también la idea. Él, sabiendo que es un economista que en general ha tenido bastante disenso con las políticas de este gobierno, tampoco ve un colapso. Ahora, de todas maneras, pasar del 8 al 2 es un cambio importante. Medimos algunas cosas con la sociedad y es lo que voy a mostrar ahora. En primer lugar, de carácter cualitativo, sobre el final del año pasado. Y lo que vimos es claramente que el clima de época está cambiando, que el clima de época es otro. Y esto comenzó el año pasado y se mantiene este año. Yo lo llamé un escenario de transición, ¿no? Un interregno, donde conviven lo viejo y lo nuevo, donde conviven ideas del más 8 con realidades del más 2, y todo eso genera un contexto, por eso decía, de creciente complejidad, ambiguo, confuso, con señales erráticas, contradictorias. Y en ese contexto de interregno hay una mezcla de cosas, hay hechos concretos, hay percepciones, hay prejuicios, hay ganas, hay deseos, hay opiniones, hay expectativas, y todo eso está mezclado, además. Y hay 3 agendas. La agenda de la gente, la agenda del gobierno y la agenda de los medios, que a veces se cruzan y a veces no. Y mucha gente dice, mira, que me preocupa la mía. Después que se pelee el gobierno con quién, con Clarín, con este, con el otro, es otra historia. Pero ocúpense de mi agenda. Y eso hoy está fuertemente también latente en este cambio de clima de época. ¿Cuál fue el punto de quiebre? El punto de quiebre lo marcó el consumo. Y fue la irrupción violenta de la inflación el año pasado para esta época. En marzo, abril y mayo, cuando hubo un retraso extraordinario de los acuerdos salariales que generó algo de lo que vengo hablando mucho en los medios últimamente. La gente se quedó durante 4 meses con los sueldos viejos y la inflación nueva. Y esto lo que hizo fue que a un número parecido de inflación entre un periodo y el otro, de pronto sonara o se percibiera totalmente distinta. Y esto fue un hecho inédito en la era acá, fue la primera vez que pasó. Y lo que hizo de alguna manera fue que se rompiera el cristal. Un baldazo de realidad cuando empezaba el año en serio en la Argentina, que después de Semana Santa. Algunos textuales. El dólar. El tema del dólar me parece que es un tema que le afecta a poca gente y que se queja mucho. Yo por ahí no tenía necesidad de comprarlo, pero como vivo escucho que no se puede, que voy a ver si puedo, ¿no? Entonces decía una chica de negocios económicos a veces uno, funciona así por pánico. No es muy distinto a lo que todos podemos conocer. Los pesos. Otra de las cosas que están hablando también textuales de la gente. Hoy por hoy con un billete más grande de Argentina compras una coca y un tostado. Un poco exagerado, tal vez en un aeropuerto, pero de todas maneras bastante claro. El tuit del año pasado es "La plata no alcanza". Este es el tuit que sintetiza el 2012. La plata no alcanza.
ante este cambio de contexto, está todo el mundo tratando de ajustar los gastos. Los que más tienen, porque no quieren tirar la plata, el nivel socioeconómico C2, porque lo que plantea es que, bueno, quiero mandar mi estilo de vida, perdón, el nivel socioeconómico C3, porque algo muy bueno para todos nosotros, no quiero resignar calidad de producto, y la clase más baja, obviamente, porque, bueno, trata de ir haciendo las cosas lo mejor que pueda. Esta es mi mejor metáfora de cómo están los consumidores hoy. En una enorme batalla por mantener el poder adquisitivo, porque lo que todos nos dicen es, no quiero volver para atrás, nadie quiere ir al 2002, ni muchísimo menos. No queremos perder la calidad de vida recuperada. Hay adicionalmente una sensación de malestar, y que tiene que ver con lo que yo llamo por primera vez la sensación de un encierro total. ¿Qué es un encierro total? Bueno, por un lado hay controles crecientes de todo tipo, de la FIP, de los medios, etc. Por otro lado, hay restricciones del dólar para ahorrar, del dólar para el turismo. Ahora, hay un encierro nuevo, es el mundo, por lo que hablé antes. ¿Dónde me voy? ¿Qué te vas a ir a Estados Unidos? Está difícil. ¿Te vas a ir a España? Olvidate. ¿Te vas a ir a Italia? Complicado. ¿A dónde me voy? Y finalmente, la gente lo que siente también es que hay un encierro político. Es, ok, no me gusta lo que hay. ¿A quién voto? ¿Lo que hay? ¿Qué viene? No está claro todavía. Entonces esto genera esto que vemos a veces en los cacerolazos, en las manifestaciones, en las redes sociales. Una parte de la sociedad tiene este malestar. Ese es un poco el clima. Si miramos las curvas que han salido publicadas oficialmente por quienes se dedican a esto, ahí tienen la aprobación del gobierno publicado el otro día por marzo en fila hasta abril, cayendo de 64 puntos a 28. Lo mismo en términos de cómo cree la gente que va a estar la economía en el futuro, 60% dice que va a estar peor, y también un punto importante, lo decía Carlos recién, 66% de la gente que dijo a Poliarquía que no quiere una reelección o quebrar la barrera institucional. Muy bien, para cerrar, el futuro, lo que creo con respecto al futuro. Primero, no son números míos, son números del Latin American Consensus Forecast, que nuclean lo que prevén los bancos de inversión, el FMI, la CEPAL, el BID, etc. ¿Qué dice? Que Latinoamérica sigue razonablemente bien de acá al 2016. Proyectar el mundo a 4 años es muy complejo, pero dicen que crecería en la velocidad de crucero cercana al 4%. Tiene que ver con lo que ya hemos hablado tantas veces del cambio estructural, del desarrollo de los países emergentes de Asia y cómo Latinoamérica se ve favorecida por eso. Un crecimiento del PBI per cápita en dólares y con tendencia al desempleo a prácticamente llegar a pleno empleo. Esto es la región. ¿Qué dicen de Argentina? Uno podría decir cadalso. Lo que dicen de Argentina es, mira, parecido a Latinoamérica un poco más bajo. Y seguramente con otros conflictos y con otros problemas. Hasta ahora. Tampoco es muy distinto a lo que dijo Moiconian. Más allá de que él no le puso número, dijo deterioro, pero sería algo así como 2-3% que puede perder de crecimiento y quizás algo más de desempleo. Pero ahí lo ven. Estoy hablando de gente que mira el país desde afuera. 7,5 podría ser 8 la tasa de desempleo. Creo que el punto clave es ese. Ahora, si esto fuera así, ¿qué pasa con la tradicional pirámide de nivel socioeconómico que yo suelo mostrar? Se congela. ¿No? ¿Quiere decir que empeora? Parecería que no. Ahora, la movilidad ascendente que hubo en los últimos años habría llegado por lo menos en este contexto a un tope. O sea, este será el país que tendremos en los próximos 3 años, con este nivel de fragmentación que se vuelve entonces claramente estructural. Números hasta acá y proyecciones para este año, yo estoy imaginando un año un poquito mejor que el pasado, si se cumple la proyección de Miguel Bain, que dice que Argentina crecería el 4%, de Ricardo Delgado, que dice que crecería el 3%, de Andrés Sica, que está hablando más o menos de un número similar. Si fuera esto, la venta de autos podría crecer cerca del 4%, hasta ahora viene más 6%. Lo que nos interesa mucho lo que estamos en esta sala, consumo de alimentos, bueno, podría ser un poquito mejor que el año pasado, más 2,3%, más 2%, estamos hablando de décimas. Venta de supermercados, sobre todo por el efecto apertura, un punto más que el año pasado, 2,5%. Venta de shopping center podría ser positivo cuando el año pasado fue negativo. Y electrodomésticos cercano, es el único que está en facturación, al número del año pasado, 22, 23, 24%, con una tasa de desempleo razonablemente estable. Creo que el gobierno en este trimestre que viene se va a jugar todo lo que tenga a la mano para tratar de que esta foto verifique al final del año, porque como conocen la lógica del ciudadano consumidor, saben que de eso depende mucho un número muy finito que hay entre ganar y perder la elección, que son apenas 10 puntos entre perder y ganar. Y en el medio está empatado. Quisiera cerrar con esto. Hipótesis del futuro, que ahí está hasta octubre. ¿Y después de octubre qué? Y después de octubre está difícil. Que es un poco lo que también decía Carlos.
Habrá que ver qué pasa en octubre y habrá que ver después de octubre cómo se desarrolla 2014-2015. Yo traté de imaginar más allá del 2015, más allá del de la elección y superando el 2014 y llegar hasta el 2015. Porque en definitiva todos ustedes tienen empresas montadas acá, tienen trabajo acá, tienen empleados acá, tienen negocios muy importantes y vale la pena tratar de trazar un escenario de ver, bueno, ¿qué quedaría aún asumiendo que pudiera haber un cambio? Cosa que habrá que ver. Entre el 2012 y el 2013, asumiendo la hipótesis del más 3, el PBI habría crecido más 95%. O sea, la torta es grande. La torta que hoy tiene la Argentina. Vamos a repasar todos los crecimientos. El consumo de alimentos, bebidas, cosmética y limpieza medido en volumen es 70%, arriba un poco menos que el PBI. Las ventas de supermercados crecieron 53% en medidas en volumen, asumiendo las hipótesis que recién planteé para este año. Bueno, las ventas de autos ni que hablar, crecieron 800% y las ventas de electrodomésticos 785%. Acá lo que hay, esto hay hoy. La primera conclusión con esto, yo trataría de no romper nada. Esta es la otra cosa que creo que toda la clase política está mirando. Romper esto es delirante. ¿Pero por qué? Porque está bastante razonable, aún con todas las complejidades y los problemas que tiene. Asumamos hipótesis muy conservadoras. El PBI crece más 2 cada año. Si eso fuera así, el PBI que te queda al que venga en el 2015 sería 103% arriba del 2002. Bueno, arrancar desde ahí no está tan mal. Aún con la inflación, aún con los problemas que haya que pudiera haber de tipo de cambio y demás, habrá cosas para seguramente trabajar. Consumo de alimentos, si crece 1,5, tenés un mercado que es 3/4 parte arriba del 2002. Venta de supermercados, si crece 1,5 por año, tenés un mercado 60% arriba del 2002, en volumen, Y venta de autos creciendo 2, tenés un mercado 833% arriba. Venta de electrodomésticos creciendo 2, tenés 817% arriba. Si este fuera el escenario, me parece que lo que tenemos que pensar es en precisión, mucha precisión, porque no es lo mismo 8 que 2, y hay que haber que atravesar ese Rubicón de 2 años lentos, complejos, pastosos, y con una fragmentación estructural, y esos portafolios. Algo más que les quería dejar, que preguntamos en la gente, 2.000 encuestas a nivel nacional, lo hicimos con una compañía que se llama Trial Panel, lo acabamos de cerrar en el mes de abril, estamos trabajando juntos en este tipo de cosas, midiendo consumo, y medimos algunas cosas que también nos interesan de esta lógica. ¿Usted cree que está todo bien? 8%. ¿Usted cree que está todo mal? 46%. ¿Usted cree que ninguna de las dos cosas? 46%. Ojo, mucha gente está pensando que no está ni todo bien ni todo mal. Me parece que por ahí está el camino de lo que viene. Habrá que ver y habrá que tener mucho temple, mucha precisión, mucho portafolio, mucha estrategia y un nuevo marco mental para llegar hasta esa instancia. Muchas gracias por todo.